SER Podcast. En el mundo de las carreras de caballos, cada gramo cuenta. Los jockeys viven bajo una regla de oro, no superar los 54 kilos, a veces incluso menos. Así que un simple desayuno un poco copioso puede costarles una sanción, una multa, si llegan a la pista con apenas unos cientos de gramos de más, o lo que es peor, quedarse directamente fuera de una carrera. Dicen de ellos que son atletas en miniatura, porque son capaces de controlar su cuerpo con una precisión quirúrgica. Y mientras otros deportistas buscan ganar masa, ellos luchan por perderla, pero sin perder la fuerza. Lo hacen con dietas milimétricas, entrenamientos muy duros y un control muy estricto hasta del agua que beben en las horas previas a una carrera. Todo para mantener un equilibrio a veces casi imposible entre ser muy potente y muy ligero al mismo tiempo. En este episodio descubrimos cómo come un jockey. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Hoy nos acompaña en Cómo comes Jaime Gelabert Bautista, que es jockey profesional español e hijo de Tolo Gelabert, uno de los grandes jinetes de los años 80. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí con vosotros. Bienvenido a Cómo comes. Queremos saber todo sobre cómo come un jockey. Bueno, en realidad un jockey come poco. Eso lo vas a ver ahora. Come poco, pero bueno, yo la verdad que tengo la suerte de tener un peso bastante cómodo para ser jinete y puedo comer bien. Más de lo normal. Más de lo normal, más de lo que come un jockey, pero no quita que sea deportista y tenga un cierto control sobre algunas comidas o bebidas. Ahora hablamos de todo eso. ¿Cómo es el trabajo real de un jockey? Bueno, nosotros el día a día, dependiendo también aquí en España, te hablo aquí en España porque, por ejemplo, en Francia e Inglaterra tienes carreras todos los días y hay jockeys que montan todos los días. Nosotros aquí en España normalmente tenemos carreras una vez a la semana, 2 o 3, incluso en verano. En verano es temporada alta. Y tenemos más carreras, pero nosotros lo que hacemos es por la mañana, entre diario, entrenamos al caballo que para la cuadra. ¿Siempre estáis con el mismo caballo? ¿O? No, tú trabajas para un preparador de caballos, entonces tú montas para esa cuadra, te pones los caballos que el preparador le interesa que trabajes y tú los montas por la mañana y los entrenas. Nos levantamos pronto porque sobre todo en verano hace mucho calor y después ya a partir de las 9 es imposible y empezamos a las 5 de la mañana para las 10, 11 ya haber terminado. Y ahora en invierno empezamos un poquito más tarde, pero es lo mismo. Entrenamos los caballos y para ponerlos en forma para que corran el domingo. ¿Y antes de cuando te levantas a las 5, haces ahí un desayuno en casa? No, yo lo que hago es paramos a desayunar en el trabajo. O sea, a lo mejor montamos 1 o 2 y paramos a desayunamos y seguimos ahí un par de ellos más o así. O sea, no siempre es con el mismo caballo, vais cambiando de caballo. No. Incluso a lo largo de la... Sí, vas cambiando de caballo, tú montas un caballo 1 hora, lo cepillas, lo limpias, le pones la montura, lo sacas, lo entrenas y al siguiente montas a otro y así 3, 4 lo que te ponga el entrenador. ¿Y realizáis un tipo de ejercicios concretos con cada uno de los caballos? Sí, cada día de la semana. Bueno, esto nosotros al final el jinete o el mozo que lo monta por la mañana tiene que hacer lo que le manda el entrenador. El lunes como el domingo no salen porque hay carreras y algunos corren, otros no corren pero descansan. El lunes es más tranquilo y a partir del martes ya van progresando durante la semana para entrenar ya fuerte, sobre todo los miércoles y los sábados entrenan más fuerte. ¿Y cuando sales a correr el fin de semana, el domingo, no sabes con qué caballo vas a salir? Sí, sí sabes. El martes salen los participantes de la carrera, tú ya sabes los caballos que puedes montar pues de una o ninguna carrera o 5 o 6 el mismo día, 7 incluso, y tú ya sabes los caballos que corren, montas un caballo por carrera diferente y nada, y a competir. ¿Y cómo es el día a día cuando hay competición? O sea, vamos a situarnos ahora en un sábado en el que hay competición. ¿Tienes que estar muy pronto en el hipódromo? ¿Cómo funciona? Sí, tienes que estar pronto en el hipódromo, 1 hora antes mínimo de hacer el peso, porque nosotros nos pesamos, cada caballo lleva un peso
Ujú. Entonces nosotros nos tenemos que pesar antes y después de la carrera. Si estás entre los 5 primeros, después. ¿Pero te pesan a ti solo y pesan No. al caballo o a ti ya subido en el caballo? No, a ti te pesas tú, ¿Vale? con la ropa de montar, llevamos un chaleco ¿Mm? y la montura, lo que vas a llevar encima del caballo. ¿Vale? Quitando el número, el dorsal que lleva el caballo y el casco Ujú. y la fusta, eso no se pesa. Pero te pesas con todo, con montura, las cinchas, que es lo que aprieta la montura, los estribos, el chaleco, los colores que llevas, los pantalones que se llaman breeches y las botas. Ujú. Con eso te tienes que pesar, cada caballo lleva un peso, entonces dependiendo del peso que lleve el caballo, si llevas más peso o menos, si llevas más peso pues necesitas una montura más grande y si llevas menos peso pues necesitas una montura pequeña. O sea, hay Ujú. monturas desde que pesan 200 gramos, una montura, hasta 4 o 5 kilos incluso. ¿Y eso se elige en el momento? Es decir, Sí. los pesos tienen que estar establecidos dentro de unas medidas. Es decir, me refiero, una vez que ya está pesado el caballo y una vez que estás pesado tú, tienes que estar dentro No. de unos valores. El peso del caballo no influye. O sea, El peso del caballo da no igual influye. lo que importa es el peso que lleva el caballo encima. Ujú. Que es dependiendo de cómo sea la carrera. Hay carreras de handicap, el caballo que más valor tiene lleva más peso y el que menos valor tiene lleva menos peso. Cada caballo tiene un valor estipulado por el Jockey Club, que es el que regula las carreras, Ujú. y dependiendo del valor que tengas, pues lleva más peso o menos. Y después hay carreras de condición. ¿Y eso qué es? La carrera de condiciones, porque hay unas condiciones Ujú. que cada caballo lleva un peso diferente. Por ejemplo, para caballos 3 años que no hayan ganado. Solo pueden correr caballos 3 años que no hayan ganado ¿Vale? y pone a lo mejor recargo de 1 kilo por cada 2.000 euros ganados del caballo. Entonces, cada 2.000 euros que haya ganado en premios el caballo, recarga 1 kilo más. Tiene que llevar 1 kilo más encima. Y tiene que llevar 1 kilo más encima. ¿Qué pasa? Que si tú llevas 63 kilos no pasa nada porque lo único que tienes que hacer es poner una montura grande, poner plomo para llegar a los 63 kilos. El problema es cuando montas a 53, 54 en mi caso, o en jockeys que pesan 57 y tienen que montar a 56. Te tienes que rebajar, estar unos días comiendo poco y quitándote peso. Para poder llegar al peso que está establecido. Eso es. Al final ahí yo tengo suerte de que no. Me quito poco peso, pero hay jinetes que pesan 58 kilos, es su peso normal y a lo mejor montan a 55. Y entonces cada vez que hay una carrera tienen que bajar esos 3 kilos Tienen que bajar, muchos dejan de comer, dejan de beber incluso y para sobre todo, deshidratarse, ¿no? eso es, y sobre todo tienes que montar. Es lo O sea, que iba a porque- decir, porque si estás deshidratado y Claro, estás ¿no? sin energía, será mucho más difícil luego tener que hacer Eso esa es. carrera. Porque, por ejemplo, hay deportes, como los deportes de lucha, que sí, hacen un corte de peso muy agresivo, pero se pesan un día antes de la pelea y a la pelea llegan con más pesos, ya llegan bien comidos, ya llegan hidratados, pero aquí no, aquí es diferente, aquí tienes que... Es justo que- antes de la Eso carrera. es media hora antes de la carrera, 1 hora antes te pesas y te tienes que pesar después para... Para si que no estás- hayas comido en esa hora, Claro, ¿no? para que no hayas comido o no lleve menos peso el caballo, que no le hayas quitado peso y no hayas hecho trampas. ¿Y se suelen hacer trampas en ese tipo de No, cosas? pues no puedes. No, ¿no? No puedes. O sea, al final ahora está todo muy, muy controlado y muy, o sea, muy estudiado. A lo mejor una carrera antes de... Nosotros los chalecos que tenemos tiene que ser un chaleco homologado, porque hay chalecos que son ligeros, que no pesan nada, entonces para hacer el peso si vas mal te viene bien, Claro. pero no te lo permiten. Y a lo mejor antes de una carrera tienes un comisario a ver el chaleco y te tienes que levantar y... Tiene que ver que es un y tiene chaleco que está ser- homologado. que está homologado el chaleco. ¿Y tú crees que la gente, o sea, que es un deporte que está conocido? O sea, que todo el mundo conoce este tipo de... Porque yo no lo había oído nunca. Aquí en España no. No, ¿no? En España no es nada conocido. Y es una pena porque la verdad que la gente que va a las carreras le suele gustar. Pero en otros sitios sí, en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, es un deporte muy conocido y que va muchísima gente. De hecho, ahora el domingo es una carrera buena en Francia, el Arco del Triunfo, y el hipódromo se llena. O sea, se llena, pero hasta arriba. Hasta arriba. ¿Y qué es lo que haces cuando tienes que bajar de peso? O sea, cuando, por ejemplo, vas muy justo, ¿qué es lo que haces tú en ese momento? O sea, que decías, hay gente que deja de comer, hay gente que deja de beber. ¿Tú qué estrategia sueles utilizar en ese caso? Yo lo que prefiero, lo que pasa que claro, yo te repito que tengo suerte. Yo puedo salir a correr, me quito peso, voy abrigado, me quito si puedo 1 kilo corriendo y para intentar comer. Porque prefiero hacer deporte y comer que no hacer nada y no comer. Pero hay gente que no puede hacer eso. Hay gente que a pesar de que vaya a correr, no puede comer porque tiene que seguir bajando de peso.
Entonces, yo lo que hago es, normalmente lunes y martes que estamos lejos de la carrera, suelo comer bien y bastante cantidad, lo que me apetezca. Lo que te apetezca. Y a partir del miércoles ya empieza a regular un poco. Ya me empieza a subir la báscula y veo cómo voy para el domingo. Y si voy, dependiendo de cómo vaya, bien o mal, empiezo el viernes o el sábado. Pero lo que hago es intento no beber mucho porque el líquido hace que subas más de peso. Subas peso en nada. Según te lo bebes, subes de peso. Intento no beber mucho y comer lo justo. ¿Y qué tipo de entrenamiento haces fuera del que haces con el caballo? ¿Hay aparte algún tipo de entrenamiento? Sí, bueno, por la tarde cuando sales de trabajar, el gimnasio. Eso es importante porque al final sí es verdad que mucha gente piensa que el que corre es el caballo, pero el jinete tiene que estar muy en forma. O sea, montar una carrera de caballo si no estás preparado es peligroso, sobre todo porque como te fallan las piernas te puedes caer. Y es muy fácil que te fallen las piernas por la tensión que llevas, la tensión que genera una carrera y sobre todo a la hora de exigir al caballo tienes que estar fuerte. Tienes que estar en forma no solo porque te haga perder una carrera, porque puede ser que no estés en forma, estés flojo y a la hora de exigir al caballo no le exijas lo suficiente, pero sobre todo por el peligro que tienes de poder caer. Este fin de semana has ganado una carrera y después hay comilona. Sí. Sobre todo cuando llevas un par de días a lo mejor que me ha pasado este fin de semana, que llevas un par de días a lo mejor, no sé por qué, hay veces que supongo que ahora también como se ha ido un poquito más el calor, hay días que te cuesta más hacer el peso que otro. Y hay días que te vas a correr y te quitas 1,5 kilos y sin darte cuenta, y otros días que quitarte 300 gramos te cuesta. Entonces, cuando tú llevas un par de días midiéndote la comida, y no bebiendo demasiado y tal, cuando terminas las carreras tienes un poco el ansia de comer. Tienes el ansia de comer, pero que al final no comes tanto porque tienes el estómago cerrado. Ya, claro. Entonces a lo mejor comes un par de cositas y ya no comes más. ¿Y qué elegirías? ¿Qué capricho sería ahí el tuyo? ¿Tienes algo que digas siempre, después me apetece comer? No sé qué. Depende del sitio que vayamos. Yo es que siempre vamos a comer por ahí y siempre que como fuera me gusta mucho comer pescado. O sea, yo soy muy de pescado o marisco. La carne también me gusta, pero yo soy muy de pescado. Y la verdad que, pero cuando sales el problema es que cuando tú sales de unas carreras, que te has quitado peso, lo que tienes es mucha sed. Claro, porque estás un poco deshidratado, claro, ¿no? Tienes mucha sed y a lo mejor te bebes 3 vasos de agua, claro, y ya te inflas y ya no tienes mucho hambre, pero sobre todo tienes sed. ¿Y es un tema recurrente entre vosotros hablar de qué hambre tengo o estoy intentando bajar de peso para llegar a esta carrera? ¿Entre los compañeros? No, lo asumís como algo... Bueno, sobre todo porque nosotros al final entre semana cada uno va a su rollo y nos juntamos el mismo día de la carrera. Entonces el mismo día de la carrera a lo mejor vas a la sauna, que tenemos sauna en el cuarto. ¿Para bajar un poco más? Eso es. Y te encuentras alguno. ¿Cómo vas? Nada, pues me queda esto. Aquí 1 hora más me toca hacer la sauna. Yo no soy muy partidario de la sauna porque a mí me cansa mucho. Luego te deja, ¿no? Muy cansado. Yo prefiero ir a correr. A mí... prefiero ir a correr y me quito más fácil y alguna vez tengo que ir a la sauna, pero como último recurso. Y la parte de socializar, de quedar con amigos, de salir, difícil, ¿no? Bueno, no te creas. ¿No? Yo lo que pasa es que tienes que tener o sea, si a lo largo del día tienes un control, tú vas a trabajar sin problema, vas al gimnasio, yo después quedo con amigos y ya está. Lo único que pues no te vas a poner a beber alcohol o copas o a diario, ¿sabes? Entonces, yo lo que sí, o sea, me quité cuando era más pequeño, lo hacía. Pero me quité mucho las bebidas con gas, la Coca-Cola y todo esto. Porque al final eso hincha mucho. Y yo cuando tenía 20 años, fiché por una cuadra que tenía un entrenador y yo estaba delgado, pesaba 50 kilos. Y me dijo el entrenador, tienes una pinta de que te hinchas a pan y a Coca-Cola. ¿En serio? Y me quedé así como... Ostras, me ha pillado, ¿no? Como diciendo, ¿qué digo? Sí, es verdad. Y dije, bueno, no, tampoco tanto. Y tenía razón. Y a raíz de ahí me quité el pan y la Coca-Cola. ¿Y a qué peso bajaste ahí en ese caso? No, porque es que encima no tenía que bajar de peso. Ahí yo pesaba 50 kilos y yo tenía que subir de peso porque
Un jinete de 50 kilos, al final, cuando tú montas a un peso de 63, tienes que poner una montura muy grande, tienes que poner mucho plomo, entonces... Es más difícil, Es ¿no? más difícil, claro. Entonces el peso ideal para un jockey son 54-55 kilos, que puedes hacer esos pesos cómodo y los 63 no tienes que llevar tanto plomo. Pero este entrenador me dijo, te tienes que apuntar al gimnasio, tienes que coger peso, pero peso un poco de músculo y un poco de... Subir la musculatura. Eso es. Pero quitarte la Coca-Cola y el pan. Sabía perfectamente que comías Coca-Cola y que bebías Coca-Cola y pan. Efectivamente. Y me quité la Coca-Cola y el pan. Es que yo, la verdad que sí bebía bastante Coca-Cola. Y ahora bebo muy poco. O sea, alguna vez de vez en cuando, pero muy poco. Y intento beber sobre todo sano. A mí el agua no me gusta, pero lo que hago es las bebidas estas que son de agua con sabores. Con un poquito de sabor de agua manzana o limón. Bueno, hay que pues, tener cuidado con esas que a veces tienen azúcares añadidos. Sí, y cosas, no, pero hay unas que son muy... Las tienes controladas. Sí. ¿Y tú crees que hay algún compañero o alguna compañera que pueda tener un trastorno de la alimentación o que este control tan riguroso del peso le haya causado que se haya obsesionado bastante con este tema? Sí, pero no creo que sea por ellos verse delgados, porque hay muchas veces que a lo mejor hay gente que el peso le obliga a hacer eso. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, para conseguir ese peso para que conseguir necesitan hacer el para peso, poder... porque al final si tú no haces el peso el día de carreras te sancionan. ¿Te sancionan? Sí, el primer día, bueno, puedes declarar medio kilo. Si tú montas a 54, puedes montar a 54 y medio, declaras medio kilo y el primer día te ponen multa a lo mejor. Una multa. ¿Y en qué consiste esa multa? A lo mejor una penalización. Una multa económica. Ah, económica. Sí, a lo mejor te ponen el primer día 100 euros de multa. Vale. Pero el segundo día que te pasas ya te dicen, bueno, pues este día no vas a montar, estás castigado. Entonces no puedes montar. Vale. Y entonces está toda la semana entrenando y llega el momento y no puedes. Claro, puedes montar. tú tienes que ser consciente del peso que montas, tienes que ser consciente de a qué peso te comprometes a montar. Pues si yo peso 55 kilos, 54, sé que 51 no voy a hacer. Claro. Entonces no me puedo comprometer a montar a 51. Uh-huh. ¿Y entre qué valores os estáis moviendo más o menos en los hombres? ¿Entre 50 y más o menos? Sí, bueno, 50 y 57. A partir de 57 ya eres pesado para ser jinete. Ya, pues muy poco peso, ¿eh? Sí. ¿Y en el caso de las chicas? ¿Tú crees que hay una relación parecida? Bueno, las chicas suelen ser más ligeras, pero también hay chicas pesadas. O sea, sí. Sí, pesadas que serán, bueno, ya ves, a ver qué peso me vas a decir. No, pero pesadas de también 57 kilos, 56, que les cuesta. Porque estamos hablando de los mismos valores para los hombres que para las mujeres. O sea, sí, más o menos nos estamos moviendo... La única diferencia entre un hombre y una mujer, nosotros competimos todos juntos. Uh-huh. O sea, competimos todos juntos. Es que en algunas carreras las mujeres llevan 1 kilo menos. El caballo que monta lleva 1 kilo menos. Uh-huh. Pero o después, sea, ¿no hay carreras de hombres y carreras de mujeres? ¿Se corre bueno, indistintamente? Sí, hay carreras de mujeres, hay algunas carreras que hay de mujeres, pero normalmente no. Pero se pueden correr mixtas perfectamente. Sí, sin ningún normalmente tipo de problema. nosotros corremos todos juntos. Uh-huh. Todos. ¿Y hay alguna diferencia a la hora de manejar el caballo a nivel de musculatura o a nivel de complexión? No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. Al final el hombre normalmente por naturaleza tiene más fuerza, pero la mujer tiene otros puntos fuertes. La mujer, o sea, a la hora de entenderse con el caballo muchas veces tiene una mano suave y se lleva muy bien también con ellos, pero eso no quita que haya mujeres que a la hora de empujar y de arrear y que sean flojas. O sea, hay mujeres que las ves arrear y dices, no hay ninguna diferencia. Uh-huh. O sea, no hay ninguna diferencia. ¿Qué vida más o menos, o sea, con cuántos años se suelen retirar del mundo del caballo, más o menos? Bueno, si te respetan las lesiones, puedes llegar a montar con 50 y pico años. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es una vida, al final no es una vida, es una vida larga de deportista, no es como un tenista, un futbolista. Claro, sí, porque no es lo que, o sea, con 50 años puedes seguir, si te cuidas y no tienes lesiones, pues, ¿cuál es la lesión más típica que puede encontrarse en jockey? Clavícula. Normalmente clavícula. Uh-huh. O sea, que la mayoría de los jockeys tienen rota la clavícula. Porque en algún momento se han caído del caballo. Sí, caes y cuando caes con el hombro y te rompes. ¿Y tú te ves montando hasta los 50? ¿O crees que es algo muy, muy restrictivo, bueno, muy sacrificado? Yo sí me veo. ¿Tú sí Yo sí me veo. Pero me veo porque, bueno, nunca sabes, pero
Me veo bien, me veo sano, me cuido y tengo un buen peso además. Que lo que muchas veces lo que te hace que te retires antes es el peso. El peso. Es que nosotros no paramos en todo el año, ¿eh? Nosotros tenemos carreras todos los domingos del año. Y como te digo, en Francia y en Inglaterra todos los días del año. Entonces al final cuando un jockey va mal de peso, es toda la semana quitándose peso. Claro, Todas no, las es semanas. totalmente, o sea, una vida totalmente restrictiva siempre. Claro, todas las semanas quitándose peso y al final es como te digo, que te tiras 4 días quitándote peso, llegas el domingo, devoras y vuelves a coger el peso otra vez que tenías y otra vez toda la semana quitarte peso. Claro, o sea, yo creo que realmente aquí sí que es una mala relación ahí en ese sentido con la alimentación, Sí. porque estás todo el rato... Normalmente sí. Yo creo que hay pocos deportes en los que tengas que estar tan pendiente del peso como este, ¿no? Yo creo que también. Porque al final, lo que te digo, yo creo que los deportes de lucha al final es de un combate a otro hay mucho más tiempo. Eso es, no es todas las semanas. Y aquí es todas las semanas. Uh-huh. ¿Y hacéis temporada en España y luego hacéis temporadas fuera? O tú siempre corres aquí en España. Bueno, donde te llamen. Normalmente es aquí en España, pero si te llaman para ir a Francia. Yo he montado en Inglaterra, he montado en Holanda, he montado en Marruecos, he montado en República Checa, he montado en Abu Dhabi, he montado en Arabia Saudí, donde te llamen. Uh-huh. ¿Y cómo es la relación con el caballo? Tú tienes que adaptarte al caballo. O sea, un buen jinete es el que se adapta al caballo. El caballo no lo puedes adaptar a ti. Entonces, tú a lo mejor yo monto el domingo 5 carreras y a lo mejor 3 caballos no los he montado nunca. Ah, no. Es la primera vez que me monto. Entonces, con las instrucciones que te da el entrenador, tú tienes que saber cómo es el caballo. Bueno, las instrucciones que te da el entrenador, las carreras que ha corrido, te estudias las carreras que ha corrido. Sabes un poco, ¿no? Y ves un poco lo que le gusta al caballo. Y te montas, haces el calentamiento, haces un pequeño galope hasta los cajones y ese es el momento que tienes para conocerle. Claro, no, yo pensaba que el caballo siempre montabas en el mismo caballo y era como tu caballo, ¿no? Que formaba parte de ti. No, al final nosotros normalmente los jockeys no tenemos caballo propio. Nosotros nos contratan o sea, el caballo es de un propietario, el propietario se lo da a un entrenador para que lo entrene y el entrenador nos contacta a nosotros para que le montemos el caballo. Te contratan para ese día o a lo mejor contratan para todo el año, de decir, si tengo un caballo en cualquier carrera me lo vas a montar y te pagan todo el año. Uh-huh. Y si no, pues un caballo y te pagan la monta y ya está. Y ya está. ¿Y tú qué prefieres? ¿Tener siempre o montar siempre los mismos caballos o te apetece o te da un poco igual que de repente montarte en un caballo y hacer una carrera con el que nunca antes habías podido entrenar? Bueno, normalmente cuando tú conoces al caballo tienes una cierta ventaja. Hay veces que no, porque hay veces que hay caballos complicados que dices, a ver ¿sabes? Pero normalmente cuando tú ya conoces a un caballo sabes cómo va a reaccionar, sabes si cuando tú le pidas él te va a hacer un cambio de ritmo, sabes más o menos, entonces normalmente te ayuda a conocer el caballo. Uh-huh. ¿Y hay algún caballo que tenga mala fama? Que tú le veas y dices, madre mía, el que le ha tocado. Sí. Sí, ¿no? Sí, es que a mí no me toque, que a mí no me toque. Sí, caballos que a lo mejor no entran en los cajones, que son de donde salimos, que caballos o potros, sobre todo potros 2 años, que es que nosotros le montamos desde muy pequeñitos, es que nosotros con 2 años ya estamos montándoles. Vale. Y entonces, sí es verdad que a veces hay alguno que dices, a ver pero al final, bueno... es tu trabajo. Sí, hay que y los caballos también llevarán una alimentación muy exhaustiva, me imagino, muy controlada. Sí. Además ahora está muy estudiado todo eso y ya te venden piensos que lleva ya de todo. O sea, antes tenía que comprar todo por separado. Uh-huh. Y ahora te venden ya piensos compuestos, que esto ya es para caballos de carreras, y le echas eso, lo mezclas a lo mejor con avena y llevan una alimentación... Súper controlada. Sí, llevando el peso, cada caballo, dependiendo del caballo, pues come más o come menos. Los caballos que están haciendo tranquilo o no están para correr, comen menos. Los caballos que están corriendo y están en competición, comen más y tienen una dieta más que tengan energía para correr. ¿Y también les hacen pasar hambre antes de la carrera? No. Bueno, antes de la carrera lo único que no les das de comer y de beber durante unas horas, porque claro, si antes de la carrera se te hincha de agua, no te interesa. Olvídate. Entonces no les das de comer y de beber durante unas horas, pero ya después comen bien. ¿Y vosotros no tenéis ningún asesoramiento nutricional de nadie que os oriente de cómo poder mantener ese peso sin...? Nos vendría bien. Es lo que iba a decir, estaba pensando todo el rato que creo que ahí hay una figura que os falta, ¿no? En mi caso yo creo que ahora mismo no lo necesito porque no sufro con el peso.
Pero sí creo que a lo mejor en un futuro, cuando ya vas cumpliendo años, vas subiendo de peso, pues a lo mejor sí lo necesitaré. Y creo que hay jockeys que sí lo tienen. Sí, que hay gente que lo tiene. Que sí lo tienen. Sí. Mi padre, por ejemplo, dejó de montar, se cerró el hipódromo y dejó de montar unos años. Se puso, claro, el jockey normalmente cuando deja de montar en carreras se ponen gordos. Todos. Nos ponemos gordos muchos. De toda la restricción que ha habido durante todos estos años. De todos los años que lleva pasando hambre, vale. se ponen. Entonces mi padre dejó de montar y se puso, yo creo que en 70 y muchos kilos. Uh-huh. Claro, de 70 y muchos tiene que bajar y volvió a montar. O sea, lo consiguió perder. Tiene que bajar a 55, 54. Y con una dieta estricta y tal, bajó unos 20 kilos. Ostras. Que bajas porque bajas, pero después te tienes que mantener encima. ¿Y tu hermana también ha montado, no? Sí, mi hermana ha montado como amazona. Lo que pasa es que mi hermana, cuando tuvo las niñas, dejó de montar. Claro, es que es mucho más complicado, ¿no? ¿Cómo gestionas todo esto? Sí, bueno, además mi hermana tuvo una lesión en una carrera, se cayó y se rompió el codo y tuvo una lesión un poco fea porque le dio bastante la lata del codo ese y volvió a montar un par de ellas así para quitarse el gusanillo y dijo, ya está. Claro, la vida de las amazonas es mucho más difícil. Claro, porque mi hermana aparte es profesora, o sea, se dedica a otra cosa. Entonces lo hacía por afición ella. Pero tenéis ahí el gusanillo de la familia. Sí. Pues gracias por haber venido a contarnos este mundo tan interesante, porque yo te tengo que ser sincera que no tenía ni idea. Y creo que tienes que controlar el peso, pero sin hacer locuras, es mi recomendación. Que sé que no las haces, pero bueno, que de vez en cuando también darte un homenaje creo que te puede venir. Sí, alguno me doy, ¿eh? Ya lo sé. Pero que no sea de Coca-Cola y pan. No, Coca-Cola y pan no, pero comer bien, me gusta ir a comer bien. Gracias por haber venido a Cómo Comes. Muchas gracias a vosotros. Hoy hemos visto que el peso en deportes como la hípica, el boxeo o la gimnasia es casi una frontera de si te pasas, no compites. Pero ese número en la báscula no nos cuenta la historia completa. Tu peso es la suma de muchas cosas: agua, lo que pesan tus huesos, tus órganos, tu masa muscular y tu grasa. Y dentro de esa grasa hay dos tipos muy distintos. La grasa subcutánea, que es la que se coloca debajo de la piel y es la que vemos y la que podemos pellizcar. Y luego está la grasa visceral, que esta es la que es muy peligrosa, la que rodea los órganos internos. Es la que realmente es preocupante porque está relacionado con patologías como la diabetes tipo 2, la hipertensión, el síndrome metabólico y un mayor riesgo cardiovascular. Por eso dos personas pueden pesar lo mismo, pero uno tener mucho más músculo, menos grasa visceral y estar mucho más sano que el otro. Además, el músculo ocupa menos volumen que la grasa. Podemos pesar igual, incluso más que antes, y sin embargo tener un cuerpo más compacto y funcional. Así que la próxima vez que subas a la báscula, recuerda, el número es solo eso, un número. Lo que importa de verdad es de qué está compuesto tu peso y sobre todo cuánta grasa visceral tienes y cuánta masa muscular has conseguido mantener. Esa es la verdadera fotografía de tu salud. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.